El día de hoy vamos a estudiar la captación de oxígeno por la sangre capilar pulmonar y la difusión de dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alveolo. Es importante considerar las presiones, ¿sí?, a través de esta difusión de oxígeno. Entonces, si nosotros empezamos con el estudio del oxígeno, vamos a ver que aquí se consideran las presiones parciales, ¿sí? Finalmente, estas presiones parciales, si nosotros vemos aquí que la presión parcial de oxígeno alveolar, digamos que estamos en el alveolo, va a ser de 104 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Nosotros podemos esquematizar aquí el vaso sanguíneo. Este vaso sería el capilar pulmonar. Cuando nosotros hablamos del capilar pulmonar, estamos haciendo referencia a este vaso que está pasando por los pulmones. Hay que recordar, ¿sí?, que es la sangre que viene pobre en oxígeno es por parte de lo que es la arteria pulmonar. Finalmente, esta arteria pulmonar, nosotros ya tenemos un video de cómo es esta circulación del corazón. Prácticamente hay que observar, ¿sí?, que la circulación se va a dar a través de cómo es que llega la sangre, de vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, llega hacia la arteria pulmonar, y de ahí en la arteria pulmonar entonces vemos cómo la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Por tanto, podemos observar que la presión parcial de oxígeno aquí disminuye, ya que ya pasó por todo el sistema. De esta manera tenemos que la presión parcial de oxígeno es de 40 mililitros de mercurio. Vamos a ponerle nombre a este vaso. Dijimos que va a ser el capilar pulmonar. Entonces tenemos este extremo, que es el extremo arterial. Y el punto aquí es que a medida que viene la sangre del extremo arterial, tiene 40 milímetros de mercurio, vamos a ver que al existir mayor presión parcial de oxígeno alveolar, vamos a tener que se va a aumentar la cantidad de oxígeno ya en el vaso, más bien la presión parcial de oxígeno, y vamos a tener ya en el extremo venoso, es decir, vamos a hacer un esquema. Tenemos vena cava superior, vena cava inferior. Aquí tenemos la aurícula derecha, tenemos aquí el ventrículo derecho, aquí tenemos la arteria pulmonar, ¿sí?, que se va a dividir. Después vamos a ver que el regreso, ¿sí?, el regreso de esta sangre ya oxigenada va a ser a través de 4 venas pulmonares. Entonces, estas venas pulmonares, más bien este extremo venoso del capilar pulmonar, va a tener una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tenemos ahí estas presiones, tanto la presión parcial de oxígeno como la presión parcial de oxígeno, pero ya en el extremo venoso, y vemos que para que el pulmón se mantenga vivo, debe de existir esto que es una circulación bronquial, ¿sí? Al final del día, esta circulación bronquial va a regresar hacia las venas pulmonares. ¿Y qué pasa? Entonces se va a mezclar tanto sangre oxigenada, y aquí de la circulación bronquial viene sangre ya desoxigenada, porque finalmente vimos que toda esta sangre bronquial ya pasó por todas esas estructuras, y por tanto vamos a ver cómo es que va a regresar por las venas pulmonares, y se dice que la presión parcial desciende a 95, pero debe quedar muy claro por qué. Finalmente vemos que desciende a 95 porque trae tanto sangre desoxigenada como sangre oxigenada, por tanto es una mezcla. Digamos que ese es el cortocircuito, y al final del día tenemos entonces 95 milímetros de mercurio. Muy bien, todo esto se va a ir por lo que es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, callado, la aorta, ¿sí?, hacia cefálico y hacia caudal, y por tanto vamos a tener después otro esquema
donde vamos a poder observar la difusión del oxígeno desde un capilar tisular periférico hasta las células. De esta manera vamos a esquematizar aquí el extremo arterial del capilar. Este extremo arterial del capilar va a tener 95 milímetros de mercurio. Entonces aquí la presión parcial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es de 95 milímetros de mercurio? Porque todo esto viene a partir de lo que es, se mantiene la misma presión desde la aorta hacia hasta el capilar, hacia el extremo arterial del capilar. Entonces vamos a ver que aquí vamos a esquematizar a las células. Tenemos un núcleo, entonces va pasando este extremo arterial del capilar, y nosotros sabemos a partir de experimentos que a nivel intersticial vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio e intracelular de 23 milímetros de mercurio. Por tanto, esta presión parcial arterial, que es de 95, va a dirigirse hacia las células para poder brindar el oxígeno que requieren. Al final del día, este oxígeno la van a ocupar para todas esas reacciones metabólicas que ya nosotros conocemos y que en algún momento vamos a estudiar. Por tanto, vamos a esquematizarlo de esta manera. Ya se está por difusión, ¿sí? toda esta presión, todo ese oxígeno llega hacia las células, y vamos a poder observar que hacia el extremo venoso del capilar tenemos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. De esta manera nosotros podemos ver que llegó hacia 40, y nosotros tenemos 40 en el extremo arterial, que va a llegar hacia vena cava superior, vena cava inferior, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego hacia la arteria pulmonar. Luego de la arteria pulmonar vemos todas estas ramificaciones, llegamos hacia el extremo arterial del capilar pulmonar, 40. Como tenemos mayor presión parcial de oxígeno alveolar de 104, va a difundir hacia la presión, hacia el vaso. Entonces, hay que considerar esto porque estas son las presiones que nosotros debemos considerar. Vemos la presión parcial de oxígeno, que es normalmente 95 milímetros de mercurio. De esta manera nosotros tenemos la difusión de oxígeno desde el capilar tisular periférico hacia las células. Si nosotros pasamos hacia el estudio del dióxido de carbono, vamos a ver que lo que ocurre aquí, si nosotros consideramos el extremo arterial del capilar, además de ese transporte de oxígeno y toda esa concentración, esa presión parcial de oxígeno que ya estudiamos, también debemos considerar la presión parcial de CO2, que es de 40 milímetros de mercurio. De esta manera vemos que el extremo arterial lleva 40 milímetros de mercurio en presión parcial de CO2 y va a llegar, ¿sí?, hacia las células. Tenemos aquí el núcleo. En la presión líquido intersticial nosotros tenemos de 45 milímetros de mercurio y tenemos 46 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2. Finalmente nosotros ya sabemos que en cuanto a las reacciones metabólicas vamos a tener como producto, ¿sí?, el dióxido de carbono, y vemos que va a empezar a difundir de las células hacia este capilar. Por tanto, vemos que aumenta la presión parcial de CO2. Observamos que teníamos 40, ahora va a pasar a 45 milímetros de mercurio. Todo esto va a regresar, como nosotros ya sabemos, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, aurícula izquierda, arteria pulmonar, y cuando llegamos al extremo arterial del capilar pulmonar, entonces tenemos una presión parcial de dióxido de carbono de 45
milímetros de mercurio. Y podemos esquematizar aquí el capilar pulmonar. Aquí tenemos la presión parcial de CO2 alveolar, que va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, en el extremo arterial dijimos que tenemos 45, que viene de aquí, de este producto ya de las reacciones metabólicas, que llega hacia el extremo arterial del capilar pulmonar, 45 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre? Este CO2, la diferencia es de 5, entonces empieza a difundir hasta quedarse con 40 milímetros de mercurio, que se va por toda la parte sistémica y va a regresar a este extremo arterial del capilar y va a permitir que nuevamente pase hacia su presión parcial de CO2 de 45 y empieza a difundir hacia los alvéolos para su excreción. Recordemos que este sería el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. Muchas gracias.